voy a tratar. Me acordé de un programa de televisión que había hace muchos años que decía, descubra el mentiroso. Entonces había varios puestos en una mesa y todos decían, todos mienten, menos yo. Bueno, se supone que yo soy el malo de la película porque como tengo que ver con las ciencias duras, entonces, pero me voy a ablandar un poco y como la realidad se le viene a uno encima es difícil. No sé si alguien ha leído acá el Ulises de James Joyce, es terrible porque cuenta hasta los más mínimos detalles. Entonces, si uno no discrimina entre unos conceptos y otros, es imposible tener acceso a nada, digamos. O sea, le llame conocimiento o no le llame conocimiento, siempre tiene que discriminar una cosa respecto de la otra. La ciencia hace un poquito eso. Entonces, lo que yo les quiero contar acá es una historia, y tiene que ver con la historia de la ciencia moderna, no la historia de lo que se llama ciencia o de lo que se cree se llama ciencia. Y como quiero intersectarme un poco con mi amigo Francisco Rocco en un momento, voy a hablar un poquito de filosofía, porque no hay ciencia, la ciencia no parte sino con la filosofía. Y voy a hablar de la ciencia occidental, a pesar de que hay una ciencia oriental y hay posiciones filosóficas orientales muy parecidas a las que yo voy a describir ahora. Entonces hay una corriente filosófica que en realidad no es una sola, sino que son muchas y tiene muchos matices, que es la del realismo. Y la impronta que tiene la ciencia actual es precisamente la del realismo, le guste uno o no, y la historia se ha ido escribiendo en este contexto y no en otro. Eso es la ciencia occidental. A pesar de que, insisto, en China sobre todo hay ejemplos muy claros y muy notables de realismo y de materialismo, porque esa es otra manera de llamarlo. Esa palabra como que quedó peligrosa en algún momento de la historia de Chile, entonces se las aclaro. Eso tiene un concepto filosófico que es importante. El realismo tiene 3 puntos, a pesar de todas sus variantes. Una es que la realidad existe en forma independiente del observador, eso es lo que se llama ontología. O sea, yo estoy aquí, yo soy realista, yo supongo que las cosas, ustedes son otra cosa que está fuera de mí. Las mesas. Lo contrario sería ser solipsista, yo me los imagino a todos y existo yo y los invento y ustedes son mi invento. Uno parte de un apriorismo, ¿no? Ustedes están afuera, no se demuestra. El conocimiento de esta realidad es independiente de la subjetividad del observador, o sea, el conocimiento es posible, ¿no? Eso es la epistemología. Y lo último, que a muchos no les gusta, pero es así, digamos, o sea, eso del principio, los sentidos son vehículos, en algún sentido, de alguna manera, en algún contexto del conocimiento. No es que les den una visión absoluta de lo que pasa, pero por lo menos ayudan. Entonces vamos a referir a dos tiempos importantes. Voy a nombrar a 12 pueblos muy importantes en la historia humana, los griegos y los romanos, no los griegos y los romanos de ahora. El griego del siglo V dice: el griego propende la especulación, hace, deshace, teje y desteje interpretaciones e ideas. Le encanta el juego estético, para contextualizarnos con los griegos. Los romanos, bastante más adelante, digamos siglo I antes de Cristo, hacia adelante, el romano hace, elabora en el sentido práctico, es el sentido práctico y la voluntad. Le falta la imaginación, ya poética, ya plástica, ya metafísica. Es práctico. El romano crea puentes, conquista pueblos, etc. Más o menos del siglo V, ya que estamos hablando de realismo, hay 3 realistas que son importantes. Leucipo, que va a ser maestro de Demócrito, ustedes saben que Demócrito es el que desarrolla esta teoría de los átomos, son todos atomistas, que la materia está formada por pequeños átomos, etc. Hablan del vacío, a diferencia de Parménides, al cual no le gustaba el vacío. Y Epicuro, que es un atomista que habla, además de los átomos, acerca de la indeterminación. Demócrito era determinista, decía que todo se podía determinar, y Epicuro era indeterminista, pero Epicuro era indeterminista porque quería la libertad, o sea, además era una filosofía programática, es decir, lo que pretendía Epicuro era liberar al hombre de sus miedos y además decirle que era libre. Demócrito no era tan
era más realista, era más parecido a los romanos. O sea, a Demócrito le importaba nomás cómo funcionaban las cosas. Lo llamaban los físicos. Y después tenemos a otro gran realista que es Aristóteles. El realismo aristotélico, su parte positiva desde el punto de vista del realismo actual es la siguiente. Entonces, Aristóteles, gran amigo de Francisco, dice, aquí está el realismo de Aristóteles, dice, sería ridículo tratar de demostrar el que existe la naturaleza. O sea, no, por eso le estoy diciendo, la naturaleza existe en el concepto del realista, aparte del que la observa. Lo que podría ser negativo, lo llamo negativo, pero no en el sentido de que sea malo, sino que en contraposición y va a tener repercusión en el futuro, es que tiene conceptos teleológicos, habla de causas finales, y eso va a ser una complicación en el futuro. Y de teleonomía, es decir, que hay propósitos en la naturaleza. Y un excesivo énfasis en la racionalidad, pero no en la racionalidad como la entendemos nosotros, sino que en el logos griego. Y comete también grandes errores, como todos los grandes hombres los grandes genios cometen grandes errores. El problema es que el resto le creemos y finalmente, porque son grandes genios o grandes hombres, terminamos poniéndonos de su lado sin cuestionar absolutamente nada. Entre sus grandes errores está la teoría de la generación espontánea en física, etc. En física tiene varios, ¿cierto? Él pensaba que los cuerpos más pesados en el vacío caían más rápido que el resto, pero nunca trató de hacer una corroboración experimental de eso, y eso se mantuvo durante muchos siglos. Eso en el siglo V más o menos, después viene Aristóteles. En el Imperio Romano, siglo I a.C., aparece otro gran realista que va a ser Tito Lucrecio Caro, que escribe una obra que es espectacular, que se llama De Rerum Natura, o sea, sobre la naturaleza de las cosas, y recupera un poco el conocimiento ya más o menos perdido de Epicuro, sobre todo, y tiene el mismo interés que Epicuro en el sentido de separar al hombre del temor a la muerte, por ejemplo. Él piensa que no hay trascendencia, sino que el cuerpo y el espíritu mueren juntos y que lo que hay que vivir es la vida. A Epicuro se le acusa mucho de hedonista, ¿no? Ustedes dicen, este es un epicureísta, ¿no? Como que le gustaba mucho la vida y la cosa, y no era así. La verdad es que no recuerdo si fue Epicuro el que muere, bueno, esto es una bonita muerte, le pide a sus discípulos que lo pongan en la tina de baño y se toma una copa de vino y después se muere. Ahora, yo no sé si eso es mito, yo no sé si haría eso, me cuesta creer. Pero dice Lucrecio, Tito Lucrecio era romano, su obra se recupera, Cicerón es el que la recupera y el que la hace pública. Dice, la muerte no es nada para nosotros, ni en nada nos afecta, porque nuestro espíritu es por entero de naturaleza mortal. Así también a nuestra muerte, cuando el cuerpo y el espíritu rompan la unidad viviente que nos constituye, nada podrá entonces acaecernos a nosotros, ya que no seremos ni estimular nuestros sentidos, ni siquiera el fin del mundo, en que tierra y cielo se mezclan. Pues que nada hay en la muerte que temer, pues quien ya no existe no puede padecer desdicha, y que ya no importa el haber nacido o no, si la muerte inmortal nos ha arrebatado la vida mortal. Bueno, en la Edad Media, ustedes saben, un gran proceso de fusión de religiones en el Imperio Romano, prácticamente en el siglo III. La religión oficial fue la de Sol Invictus, con Constantino, que era el máximo sacerdote, además de ser el emperador. Pero por razones políticas había varias religiones, por ejemplo la mitraica, que venía de Siria, y la cristiana, que venía de otros lados, también de otras religiones. Y finalmente hay un sincretismo de religiones y otro emperador, en un edicto que se llama el Edicto de Telasónica, declara que el Imperio Romano es cristiano y las demás religiones pasaron a ocupar un puesto irrelevante, hubo luchas entre los mismos cristianos y finalmente lo que impera el catolicismo a partir del siglo III y entramos en la Edad Media. Y aquí hay un cambio de giro, porque lo que era filosofía en ese momento se pone a disposición de la fe. Esto no es una crítica, sino que esto no es ni un juicio de valor, esto pasa.
Eso significa que prácticamente toda la filosofía que se va a definir primero con la patrística, que tiene que ver con la revelación, y bastante más adelante con la escolástica, que ya tiene más que ver con la filosofía y con la filosofía de Aristóteles, pero no la verdadera filosofía de Aristóteles, sino que una filosofía de Aristóteles distorsionada. La filosofía aristotélica está puesta a un objetivo determinado, y ese objetivo es el de mostrar la existencia de Dios. Y con la suma teológica de Santo Tomás de Aquino esto logra su máxima expresión. Esto es bastante entrado a la Edad Media, ¿no es cierto? Y como nada es eterno, y ningún mal ni ningún bien dura 100 años, ni mal ni bien, más o menos en el siglo XIII ya, dentro del mismo catolicismo aparecen voces disidentes. Ahí voy a nombrar solamente a dos sacerdotes franciscanos. El primero es Roger Bacon en el siglo XIV, que empieza a hablar del valor de la experimentación en la búsqueda de la verdad, y en buen chileno comienza a despotricar contra las ideas de Aristóteles que estaban inmersas en la filosofía, en la escolástica existente en esa época. Y el otro es Guillermo de Ockham, que dice que el saber racional debe subordinarse a la lógica. Eran los dos sacerdotes, restringiendo la fe a la esfera de las verdades reveladas, siendo ambos conceptos no convergentes. O sea, el concepto de verdad cambia. Y la verdad, Bertrand Russell en su Historia de la Filosofía Occidental escribe: en la Edad Media lo verdadero y lo bueno tenía que ser determinado no por la meditación solitaria, sino por la sabiduría colectiva de los concilios. La primera brecha importante en este sistema la introdujeron los protestantes. Esto es cuando aparecen los grandes cismas religiosos a fines de la Edad Media y comienzos del Renacimiento con el protestantismo, con Lutero, Calvino, etc. La primera brecha importante en este sistema no la introduce la ciencia empírico-racional que emerge con Copérnico ni con Galileo, sino que la introducen los cambios religiosos internos y políticos. ¿Qué pasó con esos cambios políticos? Bueno, los cambios políticos tienen que ver con fuerzas nuevas, emergentes en esta sociedad. El sistema económico feudal comienza a desmoronarse y nuevas fuerzas sociales empiezan a aparecer en el escenario. Y surgen dudas respecto de los conceptos físicos y del mundo que tenía el hombre de esa época. En física, el geocentrismo, ¿cierto?, basado en una teoría de Ptolomeo que suponía que eran los astros los que giraban en torno a la Tierra. Obviamente el universo se componía de pocos planetas y pocas estrellas. Y sin discutir cómo se logra esto, surgen personajes notables como Copérnico primero, Galileo después, Kepler, Copérnico, Galileo y muchos otros, que van a hacer que este paradigma, esta palabra que tan usada ahora, cambie y el concepto de universo que tenemos sea diferente con el heliocentrismo. Pero todos eran creyentes, ¿no? O sea, todos estaban dentro de la fe. Ni Galileo, ni Copérnico, ni Kepler eran antife. Eso quiero dejarlo claro, porque suele existir un error respecto de ese tema. Esto no es un cambio, esto es un cambio muy paulatino. Fíjense que más adelante en el siglo XVIII, incluso Descartes, Newton y Maupertuis, el barón de Maupertuis es una persona que es un científico incipiente que postula el principio de mínima energía, que es un principio que todavía usamos, pero la manera de postularlo es basarse en principios metafísicos. Va a ser Louis Lagrange el que cambie ese concepto y demuestre el principio de mínima acción usando métodos matemáticos. Y desde ese momento empieza a cambiar el panorama, porque todos esos aspectos metafísicos que rodeaban a la ciencia empiezan a ser dejados de lado. Otros pensadores importantes, Giordano Bruno, Lucilio Vanini, de lamentable recuerdo porque los dos murieron quemados, y Bernardino Telesio, propugnaban por el empirismo contra las teorías aristotélicas. Telesio escribió sobre la naturaleza de las cosas según principios propios. Y Pierre Gassendi, que es otro pensador también,
ejercitaciones paradójicas contra el aristotelismo, etcétera, para que vean cuál era el ambiente, ese era el ambiente de la época. Ahora, ¿cuándo nace, cuándo se genera la ciencia moderna? Piense que el objeto ahora de crítica y de controversia era Aristóteles dentro de la escolástica. ¿En qué momento se empieza a romper esto y en qué momento comienza a aparecer la ciencia tal cual la conocemos nosotros? No con Galileo ni siquiera con Copérnico, sino que con Newton. Newton también era creyente, de hecho, luego que dejó de hacer sus trabajos de física, se dedicó a la teología con menos éxito que con el éxito que tuvo en ciencia. Sin embargo, él instituyó las primeras herramientas y los primeros mecanismos, en el caso de la física, que todavía van a ser válidos. Eso es lo que va a ser la mecánica clásica, los métodos de las fluxiones, que comparte con Leibniz, que también construía su edificio sobre conceptos metafísicos y sobre todo sobre la fe. La desvinculación definitiva. En el siglo XVIII el conocimiento científico era considerado por la mayoría de sus representantes como parte integral del conocimiento teológico. Eso lo dice Imke Lakatos, que es un historiador de la ciencia. Investigar la naturaleza, esto lo dice Colin Maclaurin, que fue un alumno de Newton y que lo defendió contra quienes lo atacaban. Decía, investigar la naturaleza equivale a indagar, este es un gran matemático, investigar la naturaleza equivale a indagar en su creación. Las nociones falsas de la filosofía natural pueden conducirnos al ateísmo, sugerirnos opiniones relativas a Dios y al universo que tengan consecuencias peligrosas para la humanidad, y con frecuencia han sido utilizadas para defender tales opiniones. Él es matemático. Él defendía, ya recuerdo, a Newton de los ataques del obispo Berkeley. Bueno, esto significa que hay un abandono paulatino de la concepción de metafísica. Ya Euler y Lagrange, los dos matemáticos, matematizan, por ejemplo, el principio de mínima acción y dejan de lado todas esas elucubraciones. Más adelante, este concepto que se tenía, por ejemplo, de la generación espontánea, que duró casi hasta mediados del siglo XIX, o sea, en 1830, los biólogos dejan de lado el concepto de la generación espontánea con Louis Pasteur. En el siglo XVII hubo dos experimentos, uno de un biólogo Spallanzani, que ya demostraba que la generación espontánea era una aberración y que no tenía sentido desde el punto de vista de la biología. Pero solamente en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, es decir, hace 20 minutos atrás, desde el punto de vista histórico, todavía los científicos de la época seguían pensando que eso funcionaba así. Así Lakatos dice, a partir de Newton surge el positivismo defensivo. Descubrir es probar experimentalmente contra el cartesianismo imperante y el aristotelismo todavía presente. Más adelante, a partir del siglo XIX, el advenimiento del positivismo agresivo, de fines del siglo XIX. Ahí tenemos a Comte, que es el primero que acuña el término positivismo. Él establece unas categorías para decir qué es lo que era el conocimiento científico, muy rudimentarias y muy iniciales. Sin embargo, apartarse de estos conceptos en estricto rigor, en rigor histórico, solo se logra a mediados del siglo XIX, cuando la revolución industrial, principalmente en Francia, empieza a tener importancia. Antes no. Eso muestra que el desarrollo de las ideas necesita necesariamente de un asiento material, es decir, y ese asiento material es el asiento social. Esa es la diferencia específica y es lo que sucede. Desde 1838 a 1916 aparece un concepto que es muy importante, que es el del empirocriticismo, que viene con Ernst Mach, que también es un realista, que nunca niega la existencia del mundo objetivo, pero dice que la realidad externa a nosotros existe, pero que el programa científico nuestro está basado en el orden de nuestras propias experiencias. Esto es algo que todavía repiten mucho respecto de las experiencias. Es decir, es una manera, yo no sé lo que es el mundo, sé que existe, no sé exactamente lo que es, pero yo puedo ordenar las experiencias que tengo respecto de él, haciendo uso de herramientas que son propias mías, son mis armas propias, las matemáticas, la lógica, etc.
Después, entre 1939 y 1904, hay mucho más entre medio, o sea, la historia es mucho más completa que eso. Vuelvo al problema del Ulises de Joyce. O sea, podríamos acumular cantidades impresionantes de información respecto de este tema. Pero el hilo conductor es más o menos esto. Esta cosa se va aclarando con el tiempo dependiendo de las condiciones materiales, objetivas y sociales. Uno no puede separar la vida de los científicos, ni el actuar, ni de ninguna actividad humana de las condiciones en donde esas se desarrollan. Entre 1939 y 1904 aparece el pragmatismo, el empirismo radical y el instrumentalismo. ¿Qué es lo que dice el pragmatismo? Con Charles Peirce, William James, John Dewey. Dice, un ideal regulativo de la investigación, eso es el pragmatismo. La opinión que está destinada a ser últimamente aceptada por todos los que investigan. Es decir, la verdad sería algo así como, mira, pongámonos todos de acuerdo, esto es la verdad. ¿No? Eso ¿nos sirve? Ya, entonces a eso le llamamos verdad. En todo caso, estos no son científicos, ¿eh? Son más filósofos, sin ánimo de... La correspondencia de un enunciado abstracto con el límite ideal hacia el cual la investigación limitada tendería. Es decir, la verdad sería una especie de enunciado abstracto que en el límite final, producto del trabajo y del acto, ¿cierto?, nos llevaría a algo que vendría a ser definido como la verdad. Una idea es verdadera mientras se crea que es provechosa para nuestras vidas. El instrumentalismo dice, sustituye el concepto de verdad por el de indagación, juzga las creencias por sus efectos. Y el empirismo radical dice, no existe la dualidad sujeto-objeto, solo existe la experiencia, solamente hay tejido de materia prima de la que está formada el mundo, la experiencia pura. Eso ya es metafísica. Bueno, hay muchas cosas que son metafísicas, incluso las que yo les digo, pero esta es extrema. Y más adelante va a aparecer el positivismo lógico. Dice, énfasis en la lógica y el análisis del lenguaje y su significado, desechando de paso toda metafísica. Los positivistas lógicos dicen, yo quiero dejar afuera la metafísica. No quiero argumentaciones que no puedan ser demostradas lógicamente. Esas quedan fuera, no tienen interés para la ciencia. Considera sistematizar los métodos y prácticas propias de la ciencia con objeto de establecerla como actividad de rasgos claros y definidos, distinguibles de las denominadas pseudociencias. Aparece el Círculo de Viena entre el 22 y el 36. Los precursores, Augusto Comte, Albert Einstein, Gottlob Frege, no son cualquiera, John Locke, David Hume, Ernst Mach, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, siempre me ha costado, Hans Kelsen. Y los miembros, bueno, voy a nombrarles a los más conocidos, Rudolf Carnap, déjenme ver acá, Weizmann, Hans, Kurt Gödel, quiero decir algo sobre él es matemático, Alfred Tarski también es matemático, es lógico, más otros. Wittgenstein dice, de lo que no se puede hablar hay que callar. O sea, si no hay una cosa que sea desde el punto de vista lógico consistente, me quedo callado. No digo nada, no puedo decir nada. Rudolf Carnap dice, en el campo de la metafísica, incluyendo la filosofía de los valores y la ciencia normativa, el análisis lógico ha conducido al resultado negativo de que las pretendidas proposiciones de dicho campo son totalmente carentes de sentido. Es bastante agresivo. Con esto se ha obtenido una eliminación tan radical de la metafísica como no fue posible lograrla a partir de los antiguos puntos de vista antimetafísicos. Karl Popper, el 34, dice, todavía hay algunos que creen que la filosofía puede proponer auténticos problemas acerca de las cosas y que por tanto siguen confiando en discutirlos y en haber acabado con los deprimentes monólogos que hoy pasan por discusiones filosóficas. Y si por ventura se encuentran incapaces de aceptar ninguno de los credos existentes, lo único que pueden hacer es empezar de nuevo por el principio. Él es filósofo de la ciencia, no científico. Kurt Gödel, no es posible demostrar la consistencia de un sistema formal en su propio marco. Esto es importante, ¿eh? Se los voy a mencionar porque ya tengo que terminar. El teorema de Gödel es un teorema muy usado actualmente. Entonces, para decir que el conocimiento científico es imposible de lograr, en realidad lo que el teorema de Gödel dice es otra cosa. El teorema de Gödel dice que si uno tiene un conjunto de axiomas, hay proposiciones dentro de la teoría que forma ese conjunto de axiomas que no son demostrables, que podrían ser no demostrables, no son decidibles, no puedo decir si son verdaderas o falsas. Entonces, no dice que el conocimiento se acabe, lo que dice es que lo que tengo que hacer para resolver el problema es aumentar o cambiar los axiomas que tengo para ver si puedo resolver los problemas.
tampoco pone en contradicción los postulados de David Hilbert, que es un matemático que dijo que eventualmente quería resolver todos los problemas desde el punto de vista de la matemática. Dice sencillamente que es probable que hayan muchas cosas dentro de mi teoría que sean indecidibles. La pregunta es si en física esos son importantes o no. A lo mejor los indecidibles no le importan para nada a la física. Entonces, en realidad hay que poner en su contexto el teorema de Gödel. El teorema de Gödel dice que el conocimiento va en avance, que si mis axiomas no son suficientes tendré que reemplazarlos y cambiarlos, si no, esto se transforma en un dogma, no en un conjunto de axiomas. Y por último, como no a todos les gustó el positivismo lógico, aparecieron dos personas y muchas más que tengo que mencionar, que son Paul Feyerabend y Thomas Kuhn, ambos con un enfoque historicista. Insisto que estas no son críticas, estoy diciendo tal cual es el escenario. Y no pocas veces psicológico, y ponen énfasis en el desarrollo de la ciencia como empresa social, pero no como empresa social general, sino como empresa de este grupo de personas que se llaman científicos. Un aspecto que permea tanto la obra de Kuhn como la de Feyerabend es el hecho de este concepto de la inconmensurabilidad de las teorías físicas. Pero es que eso es una obviedad, porque uno no puede comparar la física de Aristóteles con la física de Newton ni con la física de Einstein, porque los conceptos y los momentos históricos son completa y absolutamente diferentes. Bueno, todo esto que he dicho acá es para dar una idea. Tenía algo sobre constructivismo acá, pero no lo voy a mencionar. Hay dos filósofos más, Derrida y Lyotard, hacen una mención ya bastante más adelante. Dice: la investigación matemática que desemboca en el teorema de Gödel es un auténtico paradigma de ese cambio de la naturaleza, pero la transformación de la dinámica no es menor, ¿no? O sea, son malos entendidos respecto del teorema de Gödel. En general, la ciencia moderna es una ciencia que tiene poco que ver con la ciencia antigua. Si bien es cierto, para concluir, y hay un concepto yo creo que hay que recuperar, que es el concepto de ideología, que no lo he mencionado aquí, pero está implícito, tan desprestigiado. Yo creo que, y estoy dando una opinión personal, porque Feyerabend acusa, por ejemplo, él es muy agresivo, y llega a un extremo que se manifiesta abiertamente anarquista respecto de estos conceptos. Y este es que la ciencia eventualmente es también una ideología, pero sin evaluar este punto de si es una ideología o no, yo quisiera decir que el concepto de ideología está mal entendido. Yo creo que todos los seres humanos actuamos dentro de una ideología. Hay un filósofo famoso, Althusser, que dice que la ideología lo interpela al ser humano desde que nace. Nosotros estamos rodeados de preconceptos desde el momento en que nacemos, de lo que escuchamos, la vida que llevamos, la historia que tenemos. Esa es una posición ideológica, pero una posición ideológica que además me permite actuar en el mundo. Sin ideología no actúo en el mundo. O sea, yo tengo que tener algunos preconceptos y algunos axiomas básicos a partir de los cuales actuar, y a lo mejor son indemostrables. Tendrá que ver si soy obrero, obviamente mi posición va a ser diferente a que si soy rey o si soy príncipe. Obvio que hay diferencias. Las ideologías no son ni malas ni buenas. Popper, otro Bunge, dice que los hechos no son ni verdaderos ni falsos. Las proposiciones son verdaderas o falsas. Nosotros somos los que le damos sentido a la realidad. Y a la realidad le damos sentido también dentro de las ideologías. Entonces, este concepto de verdad, la ciencia sí busca la verdad en algún sentido, no la voy a definir, pero tiene como derrotero finalmente tratar de entender cómo funciona el mundo. Puso en suspensión las causas finales, dejó la metafísica de lado en la medida de lo posible, le interesan las causas efectivas, es decir, lo que pasa en el mundo, se pregunta más sobre el cómo que sobre el por qué. Eso es cierto, pero eso es un cambio radical en la manera que el hombre enfrenta la naturaleza, y ese cambio radical ha significado un avance. Bueno, alguien me puede decir esto no es avance, pero desde el punto de vista del desarrollo humano, en 200 años, que el ser humano no alcanzó nunca en 3.000 o 4.000 años. Entonces, vale la pena detenerse un segundo y pensar en qué consiste esta actividad y qué es lo que trata de desentrañar. Yo no he tratado de darle
ni decirle cuál es la verdad en ciencia, ni cuál es la verdad. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, sería una locura. Pero dejarles abierta la puerta para que sepan de mano de alguien que hace ciencia de repente en qué punto estamos y de dónde venimos. No sabemos para dónde vamos, pero parece que vamos bien, eso es.